Muy buenas, bienvenidos al Arte del Aroma, el podcast para todos aquellos amantes de la perfumería. Soy José Gurmán y aquí os traigo el episodio piloto de este podcast que está hecho con muchísimo cariño y muchísimo amor y en la cual podéis disfrutar tanto en YouTube como también en Spotify y pronto lo vais a tener en la aplicación podcast de iTunes. El mundo de la perfumería es bastante amplio, es un mundo que ha pasado por muchísimas etapas en lo que sea en la historia y en la sociedad y sobre todo en la psicología, sobre todo más en la psicología moderna y social, lo que ha afectado lo que sería la perfumería en nosotros y sobre todo en lo que sería la industria de la perfumería, en la cual empezó siendo una especie de ritual y a día de hoy es una de las industrias pioneras en lo que sería en la moda y que genera bastante ganancias al año. Por no decir los grandes perfumistas que hay detrás de este arte, porque esto es básicamente un arte, el hecho de que recojamos varias esencias, aceites de esencias que nos dan lo que sería el mundo, combinarlo y crear un aroma único y que podamos percibir muchas cosas con ese aroma. Pero ¿dónde surge? ¿Dónde surge la perfumería? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué? Y está recogido en muchísimos documentos, aunque ciertamente lo que sería... hay una incertidumbre, ¿no? Hay una pequeña incertidumbre ahí que cómo empezó, pero sí que es verdad que la historia de la perfumería se remonta a la antigüedad, sobre todo a las culturas antiguas, desde Egipto, Grecia, Roma, que utilizaron fragancias en forma de aceites perfumados, inciensos o cremas, sobre todo para ceremonias religiosas, también rituales para los difuntos o para mejorar su estatus social. Que veamos que a día de hoy lo de poder mejorar su estatus social se ha quedado prácticamente en nuestra cultura hasta la actualidad, ¿no? Si usas un perfume eh, barato, como que no tienes dinero o que eres de una clase baja. Sin embargo, si dices que usa X firma o X perfume que tiene un precio o un costo mucho más elevado, como que ya te encasillan que tienes un estatus bastante alto cuando realmente no tiene por qué. Pero todo consta, por ejemplo, en el antiguo Egipto se utilizaba aceites perfumados o cremas para embalsamar y como parte de los rituales religiosos que ellos tenían. Era una forma como de liberación, ¿no? Como una forma como también eh, como de sanar el cuerpo del difunto. Era más un ritual personal, más que un estatus. Sin embargo, los griegos y los romanos utilizaban las fragancias para perfumar sus cuerpos, para perfumar su ropa, hogares. Fijaros que más bien la cultura actual de la perfumería está más arriesgada a lo que sería a los griegos o a los romanos, ya que fueron los que inculcaron que el perfume puede usarse para nosotros, para el día a día, para oler bien o incluso para perfumar el hogar, para darnos un cierto bienestar. Pero con la llegada de la Edad Media, aquí sí que fue una parte muy importante de la perfumería. Y es que dentro de la perfumería, de este arte, ¿no? Tan importante, entraron los árabes. Los árabes fueron los primeros en destilar aceites esenciales de plantas y de flores y en desarrollar técnicas avanzadas en lo que sería la mezcla y la combinación de fragancias. Estos conocimientos fueron llevados a Europa gracias a lo que sería comerciantes, las cruzadas, etcétera. Y fijaros bien que esta evolución de desarrollo de lo que serían las fragancias a día de hoy es lo que a día de hoy conocemos como perfumería. Gracias a los árabes fueron quienes evolucionaron el arte de la perfumería y lo importante que fue su cultura a la evolución de la perfumería. Gracias a lo que serían los comerciantes
el comercio en barco, como lo que surgía antes, fueron llevados estas esencias a Europa y fue una especie como de boom, ¿no? Fue una especie de boom que se extendió por toda Europa. Fue en clave, por ejemplo, en el Renacimiento, que la perfumería se convirtió en una forma de arte en Europa, gracias a esa llegada de lo que serían las esencias, ¿no? de los árabes. Se creó ese arte aquí en Europa y las fragancias se convirtieron en una parte integral de la moda y se utilizaba sobre todo para reflejar el estatus social y la riqueza. Fijaros cómo somos los europeos, ¿no? Los europeos quitamos todo el ritual que había antes y ese hedonismo que había antes en la perfumería, y ahora no, ahora es todo reflejado para yo tengo dinero, yo tengo más poder que. Con la llegada del siglo XVIII, la ciudad de Grasse, en Francia, se convirtió en el centro de la perfumería europea y se inició la producción en masa de perfumes y fragancias. Fue en Francia donde se creó, digamos, la primera industria de producción de perfumes. Pero ¿no? Con el boom de lo que sería la revolución industrial, la producción en masa de fragancias se convirtió en una de las industrias más importantes de Europa y de América del Norte. Gracias a la revolución industrial, la producción de perfumería se extendió rápidamente como la pólvora y se convirtió en un negocio redondo, ya que las fragancias se comercializaban cada vez más como productos de consumo, y eso sumado a lo que sería la publicidad, el marketing, el boca a boca, se convirtió en una parte integral en la industria de la perfumería. Gracias a lo que sería la industria, la revolución industrial, las fragancias se convirtió en algo de moda, y moda significa venta y venta significa éxito. Y gracias a la época de la revolución industrial, a día de hoy se conoce lo que sería la industria del perfume. La perfumería es una industria global que emplea a miles y miles de personas en todo el mundo. Los perfumes y las fragancias se utilizan para variedad de propósitos a día de hoy, no solamente como algo simbólico, ¿no? Como se hacía, por ejemplo, en Egipto. Se usa simplemente a día de hoy la perfumería puede llegar incluso a mejorar el estado de ánimo, como la atracción sexual, ¿no? Esto ya hablaremos más adelante en otro podcast. Creo que sería bastante interesante hablar de la psicología del perfume. Yo cuando estudié psicología y vi lo que sería la aromaterapia, me pareció un mundo bastante interesante, el hecho de que un simple aroma puede cambiar nuestro estado de ánimo o incluso desear sexualmente a una persona. Pero vayamos al grano otra vez. Además, la perfumería sigue siendo un arte importante, no solamente por los perfumistas, los grandes perfumistas que hay detrás de esta industria, y sobre todo de los expertos en lo que sería trabajar las esencias para conseguir las mejores esencias para usar, para poder crear los mejores perfumes del mundo. Bueno, pero ¿quiénes fueron los primeros creadores de la perfumería? ¿Quiénes fueron los que pusieron su granito de arena? ¿Quiénes fueron los primeros que pusieron un granito de arena a esta gran industria que todos nosotros compartimos? Según documentos y según lo que he leído, todo lo que llevo leído sobre la historia de la perfumería, uno de los primeros creadores, creadora, en esta vez legendaria de los perfumes, fue una mujer llamada Taputi, que vivió en Mesopotamia alrededor del año 1200 a.C. Era una brillante química y destiladora que creaba fragancias utilizando flores, hierbas, y creaba aceites esenciales puros de lo que les rodeaba. Sus técnicas fueron muy innovadoras en aquella época y sentaron las bases para la futura industria de los perfumes. Esto es uno de los pocos documentos que encontramos de lo que serían los primeros perfumistas de la historia, sobre todo quienes evolucionaron el mundo de lo que sería la perfumería tal y como la conocemos. Sentó las bases, ¿no? de lo que sería la evolución de la química en cuanto a perfumería y aceites. Tanto los aceites como
las cremas que se usaban en aquella época eran elaborados por perfumistas especializados en plantas, en flores, en resina, todo lo que se creaba de la naturaleza. Y algunas de las fragancias más populares en el antiguo Egipto, por ejemplo, era aceites de loto, se usaba muchísimo también la mirra, los inciensos, también se usaba mucho el cedro y también la canela. Fíjate tú por dónde que en aquella época esas fragancias, que era como lo más top en aquella época, como por ejemplo la mirra, el incienso o la canela, es aceites que a día de hoy se usa prácticamente para todos los perfumes. La canela, por ejemplo, es uno de los aceites más usados en lo que sería la perfumería moderna. La canela fue un boom, sobre todo en aquella época del One Million, ¿no? De Paco Rabanne. Puso la canela a tope, en alto de lo que sería la perfumería comercial. Como también el incienso. El incienso, por ejemplo, sí que es verdad que no se usaba tanto y a día de hoy se está teniendo como más reconocimiento la nota de mirra y el incienso, que son aceites que se puede jugar y hacer cosas maravillosas en el mundo de los perfumes. Por no hablar del cedro. El cedro posiblemente sea también una de las notas más usadas a día de hoy, ¿no? La nota de cedro prácticamente en casi todos los aromáticos verde, fuller, que tenga un toque maderado, tiene cedro. Egipto, por ejemplo, también, además de utilizar fragancias en la vida diaria, los egipcios también las utilizaban en ceremonias religiosas y funerarias, tal y como comenté antes. Esto se debe a que los sacerdotes utilizaban las esencias, ¿no? Las fragancias en sus templos, en la familia también de los difuntos, la utilizaban para embalsamar a los difuntos y en las ceremonias de entierro. Esto tenía más bien una connotación más religiosa, más espiritual. El hecho también se usaba mucho la perfumería para purificar el cuerpo, ¿no? Era una forma como de liberación si tenía pecados o tenía males, una forma también como para aliviar, ¿no? el más allá del difunto. Y gracias a esta evolución en el antiguo Egipto sobre la perfumería, ¿no? Como arte, y sobre todo los perfumistas eran altamente respetados en la sociedad. Era como antiguamente eran los sacerdotes o los curas, que eran como muy respetados. Los perfumistas eran como personas muy reputadas en la sociedad porque tenían un carácter muy espiritual para la sociedad. Era como los creadores de la pureza, para poder purificar a sus difuntos. Eran personas que tenían un estatus bastante alto en lo que sería la antigua Egipto. Pero fijaros, ¿no? Que algunos de los perfumistas más famosos del antiguo Egipto eran mujeres. Por ejemplo, como la famosa perfumista Taputi, ¿no? Que además fue la creadora de una fragancia conocida como Agua de la Reina, que es una de las fragancias más antiguas que consta en los textos de que es como una de las fragancias más antiguas que hay reconocidas. Pero hoy en día la perfumería sigue siendo una parte muy importante en la cultura egipcia, con fragancias y aceites esenciales que todavía siguen elaborando y utilizando por todo el país, y que también gracias a la evolución, ¿no? de la perfumería en Egipto, nos hemos traído muchos aceites esenciales que a día de hoy pues son reconocidos en la perfumería moderna o europea también. Pero llegó la Edad Media. La Edad Media, la perfumería experimentó muchos altibajos y cambios significativos debido a factores como la influencia de la religión o la evolución de la medicina. En Europa, la Iglesia Católica tuvo una gran influencia en la perfumería de la Edad Media. Los sacerdotes y monjes utilizaban fragancias en sus ceremonias religiosas, y la Iglesia comenzó a utilizar el incienso como forma de purificar y perfumar los templos. Como estáis viendo, esa cultura de Egipto, que era ellos propios, llegó a Europa y se siguió haciéndose en Europa, ¿no? El hecho de utilizar el aroma como purificación, como una forma de limpiar, ¿no? Ya sea, esta vez se usaba también
para limpiar o lo que sería purificar los templos. Además, el incienso y otras fragancias se utilizaban en los hogares para enmascarar lo que serían los malos olores. Estamos hablando de que no había mucha higiene. Entonces la perfumería fue una parte muy importante para enmascarar los malos olores que había en la época. No es como a día de hoy que tenemos higiene 24 horas y es fácil no oler mal. El que quiere oler mal, pues será porque querrá. Pero a día de hoy hay muchas formas, ¿no?, de enmascarar el mal olor. Y en aquella época se empezó a usar, pues, la parte de Europa, de la Edad Media y tal, se empezó a usar, pues, lo que sería el perfume para tapar un poco el mal olor. La medicina también jugó un papel muy importante en la perfumería de la Edad Media. Los médicos utilizaban aceites y cremas perfumadas como partes de sus tratamientos para tratar enfermedades y prevenir, por ejemplo, la propagación de la peste bubónica. No sé si recordáis las máscaras de los médicos, esa forma de pico, así como de cuervo. En la punta de esa máscara se usaba una mezcla de aromas que intentaban prevenir lo que sería la peste, ¿no?, de contagiarte de la peste. Aquí ya empieza como la medicina empezó también una forma como de que gracias a los aromas o a los aceites esenciales, una forma como también de poder prevenir enfermedades o incluso curarlas. A día de hoy esta influencia se sigue viendo, como por ejemplo aceites que se usan en la piel, ¿no? El aceite de coco, el aceite de almendras, etcétera, que está contrastado de que tiene un factor muy importante en la salud. Por ejemplo, el aceite de almendra es muy bueno para activar la circulación. Se usa mucho, por ejemplo, en personas que llevan mucho tiempo en lo que sería postradas en una cama, ya sea en un hospital, en su casa, que suele producir úlceras por presión. Se usa mucho el aceite de almendra para poder activar la zona, lo que es la circulación de la zona, y intentar evitar que se cree una úlcera. Por lo tanto, la medicina también forma parte a día de hoy, ¿no? Gracias a los aceites lo podemos seguir viendo a día de hoy. Durante el Renacimiento, la perfumería experimentó un renacimiento, nunca mejor dicho, en Europa, con la creación de nuevas fragancias y sobre todo el desarrollo de técnicas innovadoras. La perfumería se convirtió en una forma de arte y expresión personal, ¿no? Se convirtió en algo bastante personal, y las fragancias se convirtió en un símbolo de estatus y riqueza. Aquí en el Renacimiento, aquí la liaron bastante parda. Los perfumistas italianos de la época crearon fragancias mucho más elaboradas, mucho más exóticas, utilizando ingredientes importados por todo el mundo. Los italianos fueron como no serían los primeros, pero sí que empezó a utilizar aceites importados del todo el mundo para crear cosas mucho más raras. En aquella época sería algo raro, pero era más exótico. A día de hoy, pues también sigue viendo fragancias con aromas, con aceites que son bastante extraños. Sin embargo, a día de hoy, sobre todo en la perfumería nicho, es donde más se experimenta, donde mucho más se experimenta. La perfumería comercial es mucho más controladora en ese sentido, porque lo que quieren es vender, crear hype. La perfumería nicho va a otro nivel. Algún día hablaremos de hecho en un podcast, ¿no? El hecho de las grandes diferencias que hay entre lo que sería la perfumería nicho y la perfumería comercial, o la perfumería de autor, o la perfumería indie. Es un mundo aparte. Las cosas como son. Es un mundo muy, muy aparte. Bueno, ¿cuáles fueron los ingredientes más importados en aquella época por los italianos? Pues básicamente son ingredientes que a día de hoy se usa muchísimo, y es sobre todo especias,
las resinas y las hierbas. O sea, allí en aquella época fueron como algo muy raro, algo que era como bastante extraño y que a día de hoy son esencias que se usan muchísimo. Las especias a día de hoy ha dado un boom las especias, que cada vez más se está usando muchísimo lo que sería las especias y sobre todo también las resinas. Las resinas no tanto como las especias, pero también se está usando bastante las resinas. Pero llega la ciencia. La ciencia reconoce que la perfumería es una ciencia en sí y los perfumistas se vinieron arriba y comenzaron a experimentar con la química y con las técnicas de destilación para crear fragancias mucho más complejas. Esto de la llegada, por ejemplo, del surgimiento de la imprenta en el siglo XV permitió la difusión de recetas y de tratados de perfumería, lo que impulsó aún más la innovación en la industria. Uno de los libros más influyentes de la época fue, bueno, a ver si lo digo bien porque mi pronunciación es bastante escasa. El libro más influyente fue el Liber di Arte Distillandi. O sea, lo pondré aquí en plan subtítulos por si lo queréis buscar, porque si os tenéis que guiar por mi italiano, apague y vámonos. fue escrito por aquí llega, o sea, si ya me costó el hecho de decir el libro, imaginaos el nombre. El nombre fue Hieronymus Brunswick en 1500. Este libro incluía recetas, incluía técnica para la destilación de fragancia y fue muy ampliamente utilizado por los perfumistas de la época. Fue como una especie de enciclopedia para perfumistas. Aquí empezó ya la perfumería como estudio. Fijaos la evolución que desde que hemos empezado el podcast, ¿no? La perfumería era una especie como de ritual espiritual hacia los difuntos y poco a poco ha ido llegando la evolución hasta convertirse desde este punto en que es una ciencia. Hay enciclopedias, hay perfumistas que son respetados en el mundo y aquí ya empezó otro mundo en la perfumería. Aquí ya se convirtió en un arte y de expresión, pero ya no solamente para el estatus, ya era como competencia. O sea, ya era innovación. Yo voy a crear algo que tú no has creado y yo voy a crear algo que va a superar lo que tú has creado. Y ya se empieza a ver una competencia en el mundo de la perfumería y cómo ha cambiado la evolución desde que hemos empezado hasta ahora. Pero empezó la creación a medida para personas. ¿Por qué? Fijaos bien, se empieza a contratar a perfumistas, sobre todo para personas que eran con un estatus bastante alto. Se empezó a crear perfumistas para ciertas casas o para ciertas familias para tener algo que nadie tiene o que no se puedan permitir. Eso creó un símbolo de estatus y de riqueza. El hecho de que una familia o una casa tuviera un perfumista propio era símbolo de que eras lo más. Eras rico. Estabas podrido en dinero. Pero sobre todo con la nobleza y la realeza europea, lo que quería era crear fragancias totalmente exclusivas que solo podían ser utilizadas por ellos y su círculo más cercano. Pero así nació la casa Creed. Sí, Creed. La famosa Aventus, por ejemplo. Creed era una firma de perfumería solo por y para la realeza inglesa. Y fijaos, esto ya surgió de antes. O sea, que el hecho de una casa y de que una familia tuviera su propio perfumista para tener los perfumes más exclusivos, para que nadie lo tuviera, solamente ellos o su círculo más cercano, era símbolo de millonati. O sea, el que tuviera un perfumista era la hostia. Y sobre todo también se ganaba
lo que sería el respeto de la sociedad, ¿no? En resumen, diría que el Renacimiento creo que fue una de las partes de la historia más importantes de la perfumería, porque se creó nuevas fragancias, se creó un desarrollo de técnicas súper innovadoras. La perfumería se convirtió en una forma de arte y expresión personal. Las fragancias se convirtieron en un símbolo de estatus. La difusión de recetas y de libros impulsó la innovación aún más de la industria de la perfumería, uno de los grandes cambios que hubo en la perfumería gracias al Renacimiento. Durante la Revolución Industrial, la perfumería experimentó grandes cambios debido a la aparición de nuevas tecnologías y de industrialización de la producción de fragancias. En el siglo XIX, la producción en masa de perfumes se convirtió en una realidad gracias a la invención de la destilación de vapor y la síntesis química. El químico francés Eugène Rimmel es considerado uno de los primeros en utilizar esta técnica para producir fragancias a gran escala. La revolución industrial también permitió la aparición de nuevos ingredientes sintéticos. Ojito con esto, fue el momento de la historia donde se creó el almizcle sintético. Fijaos bien, aquí hay otro punto a favor un punto muy importante en la perfumería que a día de hoy seguimos teniendo. El hecho de tener ingredientes sintéticos en la perfumería. Almizcle sintético a día de hoy se usa, por ejemplo, el ambroxan. Gracias a estos ingredientes químicos podían imitar los olores de sustancias naturales con un costo mucho mayor y en cantidades mucho mayores a poco precio. Crear una esencia natural de productos naturales es muy costoso, muy caro, y a día de hoy, gracias a la tecnología que tenemos en el siglo XXI, se ha demostrado que contra más natural es la esencia, más posibilidades hay de reacción alérgica. Por eso a día de hoy se está usando mucho más la química y lo sintético más que lo natural. Porque en la industria comercial no puedes poner un aceite que sea 100% natural, porque puedes crear una reacción alérgica de la hostia. Y a día de hoy sí que está bastante demostrado que contra más natural es la esencia, más posibilidades o más riesgo hay de crear una reacción alérgica. Con la invención de lo que sería la química, el químico francés Auguste Perrot creó la primera lavanda sintética. La creó en 1884 y fue una auténtica revolución en la industria de la perfumería. Fijaos bien, creo una lavanda sintética y la lío parda y me hago de oro. O sea, tuvo visión este hombre. La producción en masa de fragancias permitió a la perfumería llegar a un público mucho más amplio. Esto yo lo he hablado muchísimas veces en mis vídeos de YouTube. Contra más químico sea un perfume, más barato es. Contra más natural, más caro es. Lo que no es normal es que en la industria a día de hoy de lo que sería el perfume comercial, que todo el mundo conocemos, que vamos a cualquier perfumería, nos vendan un perfume a un precio muy alto cuando realmente lo que hay dentro cuesta 2 duros. Esto es verdad que se debe al tema de política de pagas por firma, pagas la botella, etcétera. Pero lo que es el líquido que hay dentro, que es lo importante aquí, pues cuesta realmente 2 duros. Pero nos lo vende a precio de oro. Por eso a día de hoy pienso que la perfumería nicho está en auge. Porque por un poco más tiene algo de muchísima mejor calidad y no tan comercializado. Con esto de que se volviera más asequible, pues también se permitió la creación de nuevas fragancias que nunca antes había sido posible por la limitación de ingredientes naturales. Fijaos bien que el ingrediente químico se llegó a crear una facilidad para poder innovar, ya que
A día de hoy es muy fácil obtener aceites esenciales. Cualquier página web, cualquier herbolario tienen aceites esenciales de miles. O sea, de miles no, aquí me flipa un poco. Pero cientos de aceites esenciales diferentes para poder crear cosas. Estamos hablando del siglo XIX. O sea, los recursos eran bastante pobres en ese sentido, de que no era tan fácil obtener especias como a día de hoy. Tú a día de hoy te vas al centro, te vas a cualquier local especializado en especias y tienes especias de prácticamente todo el mundo. En el siglo XIX no era tan fácil crear fragancias, básicamente por la escasez de producto natural y sobre todo porque era caro traerte algo natural desde lejos, no es como ahora, ¿no? Que lo tenemos muy fácil. Además de que la revolución industrial también impulsó la creación de marcas de perfumes icónicas, o sea, como Guerlain o Coty, o sea, que a día de hoy son bastante conocidas y surgieron en la época de la revolución industrial. Quiero que veáis lo importante que fue la revolución industrial para el mundo del perfume, porque ya se empezó a crear marcas de perfume, ya empezó a crearse marcas reconocidas con una historia detrás y que a día de hoy son reconocidísimas, porque Coty y Guerlain prácticamente son firmas padres del mundo de la perfumería. Estas marcas comenzaron a utilizar técnicas de marketing innovadoras para la época, como la publicidad en revistas y la creación de fragancias con nombres y envases exclusivos para atraer los consumidores. No solamente hubo una producción en masa del perfume, sino que ya se empezó a crear nombres para la perfumería y frascos únicos que lo que querían es una forma de marketing. O sea, el frasco de un perfume no es más que una forma de marketing. Yo conozco cuántas personas habéis conocido en el mundo de que os han dicho: yo uso el perfume del lingote de oro. No os han dicho 1 million. No, yo tengo el perfume del lingote de oro. Yo tengo el perfume que es un cuerpo de mujer. Yo uso el perfume que es un cuerpo de hombre con rayas. Como por ejemplo Classique o Le Mal. Por ejemplo también uso el perfume del tacón. O me gusta el perfume del tacón. Están hablando de Good Girl, de Carolina Herrera. El frasco es muy importante, la psicología del marketing, como el marketing en sí. Esto es muy interesante. Podríamos hablarlo en otro podcast. Pero que se cree aquí en la industria, ¿no? En la revolución industrial. Se crea el frasco como manera de marketing y que a día de hoy es algo que a día de hoy tenemos en la industria del perfume. Fijaos lo importante que es el frasco para vender. O sea, que hay mucha gente que dice: no, paga. El frasco llama mucho la atención, créanme. Es una forma muy fácil de vender. Es muy fácil. En resumen, la revolución industrial fue un periodo importante en la industria del perfume y sobre todo en la historia del perfume, ya que permitió la producción en masa, la invención de nuevos ingredientes sintéticos, la creación de marcas, la creación de frascos únicos, la masificación del perfume, el perfume como un producto de consumo, etcétera. Aparte que se comenzó, eso también es importante, se comenzó a utilizar técnicas de marketing innovadoras, porque crear un frasco único para atraer clientes, eso fue una innovación en aquella época. Antes era el frasco de cristal y le pones un tapón de corcho y te da un cantazo en los dientes. A día de hoy, la industria del frasco del perfume, ahí atrás, un equipo bastante tocho. Un equipo bastante tocho. Y me atrevería a decir que tanto que se critica a los clones, a las equivalencias y tal, lo que hay dentro es ínfimo. Si tienes cojones, clona tú
un frasco de un perfume conocido, porque te cae la de Dios. Pero si clonan lo de dentro, les da igual. O sea, pero ellos tienen algo que tú no puedes tener, que es el frasco. El frasco es el motivo por el que venden muchísimas veces. Los frikis como nosotros, los que nos dedicamos a esto y nos encanta el perfumery, vemos el frasco, pero lo que nos interesa más bien son las notas, las evoluciones, proyección, duración, etcétera. La gran mayoría de consumidores, y esto es importante, muchas veces lo que le interesa es la moda. Está de moda el perfume del tacón. Me voy a comprar el perfume del tacón porque es la moda. No sé si me va a durar el perfume en mi piel. No sé si me proyectará, si gustará, si no gustará, si me gusta a mí, si no me gusta a mí. Pero yo lo tengo porque es la moda. Y puedo decirte, yo tengo el perfume del tacón en mi estantería, tú no. Esto da para que hablar en otro podcast, ¿eh? Las cosas como son. Esto aquí hay leña. Aquí hay mucha leña para repartir. Bien, aquí vamos a hablar de otra cosa muy, muy importante. Y lo he metido aquí en mis documentos al crear este podcast. Y es que es la división de la perfumería en fragancias para hombres y mujeres, que es una construcción social y cultural que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Históricamente, los perfumes se han utilizado para indicar la riqueza y el estatus y la identidad social, pero se empezó a crear diferentes fragancias y aromas para distinguir a hombres y mujeres. Pero anteriormente, en el pasado, las fragancias eran totalmente unisex. No estaban diseñadas específicamente para hombres o mujeres. Sin embargo, a medida que la perfumería evolucionó y se volvió mucho más sofisticada, comenzó a haber una mayor distinción entre fragancias diseñadas para hombres y fragancias diseñadas para mujeres. En términos generales, las fragancias para mujer se caracterizan por ser fragancias florales, dulces, suaves, con una forma como de conquistar, mientras que las fragancias de hombres suelen ser mucho más frescas, amaderadas, mucho más rudas, más especiadas, ¿no? Esto refleja las expectativas sociales y culturales de lo que se considera el atractivo apropiado para cada género. O sea, a día de hoy la línea entre las fragancias masculinas y femeninas se está volviendo mucho más borrosa, porque hay fragancias unisex, lo floral también se usa también en perfumería masculina, las especias también se usan en perfumería femenina, ya empieza a haber una especie como de diversidad de género en cuanto a la perfumería. Pero antes, un hombre, si se echaba un perfume floral, ya insinuabas otra cosa. Menos mal que esto con los años ha cambiado. Menos mal. Y que no está la idiotez tan grande de que, ay no, es que esto si lleva flores es porque es femenino. Dior sacó Dior Homme y olía a maquillaje. Gracias al iris. ¿Sabéis por qué vendió? Porque ponía Dior Homme. Dior para hombres. Porque si Dior no pone eso y lanza la fragancia y la llama Dior Iris, se la va a comprar mayormente, estoy casi seguro, que el gran porcentaje de compra de ese perfume va a ser mujeres y no hombres. Y muchas veces es la idiotez de la psicología del marketing que tenemos metida en la cabeza de que algo que huela femenino es para mujeres, y es que no es así. Porque cuando Dior Homme huele súper sexy y da igual quién la use un hombre o la use una mujer, queda bien en los dos, ¿qué más da? Pero para que veáis hasta dónde llega el virus de que un olor es masculino y femenino. Pero realmente la culpa de esto fue la burguesía.
La perfumería se convirtió en un elemento importante de la vida social y cultural, y la burguesía era una clase social acomodada que tenía una variedad de productos de lujo, incluyendo los perfumes, obviamente. El perfume ya era algo considerado como una forma de demostrar que una persona tiene estatus, que tiene dinero. Money, money. En ese momento, los perfumes eran elaborados a partir de ingredientes naturales y se consideraban un arte. Los perfumes eran elaborados en pequeñas cantidades y se vendía en botellas súper hermosas, diseñadas y decoradas. Contra más tontería tenía la botella, más cara era, y como que podías decir que al ser más cara, más estatus tenías. La gente de la burguesía también apreciaba la presentación y el envase de los perfumes. Eran vistos como objetos de lujo y de elegancia. Fijaos bien que hemos pasado de intentar botella, marketing, a producto de lujo. Si tenías la botella, era para demostrar que tú tienes eso, y es que a día de hoy eso se sigue viendo aquí. O sea, siglo XXI, 2023. Con el tiempo, la perfumería se convirtió en una industria importante en la burguesía y en otras clases sociales. Y la elaboración de perfumes se hizo cada vez mucho más sofisticada con la introducción de ingredientes nuevos y de técnicas de producción nuevas. En resumidas cuentas, hoy en día la perfumería sigue siendo una industria importante en todo el mundo y los perfumes siguen siendo muy valorados como forma de demostrar estilo, elegancia y estatus. Y ustedes os preguntaréis, ¿cuáles son los perfumes más icónicos o que han brindado una especie como de antes y después en el mundo de la perfumería? Bien, el perfume Chanel número 5 es uno de los perfumes más icónicos y famosos de la historia de la perfumería. ¿Pero alguna vez habéis pensado por qué se llama Chanel número 5? Chanel tenía una especie como de fetiche con el número 5 y el perfumista le presentó 10 muestras para lo que iba a ser Chanel número 5. Ella eligió el número 5, la muestra número 5, porque ella decía que el número 5 era su número. Y no sé si ha sido cosa del destino, si ha sido casualidad, pero acertó, porque Chanel número 5 se convirtió en uno de los perfumes más icónicos de la historia de la perfumería y uno de los más vendidos también. ¿Por qué he sacado el tema de Chanel número 5? Porque la importancia de Chanel número 5 radica en que fue un perfume innovador para su época, ya que utilizó ingredientes sintéticos en su elaboración, lo que le dio una calidad y estabilidad superior a los perfumes elaborados únicamente con ingredientes naturales. Además, fue uno de los primeros perfumes en utilizar aldehídos, que son compuestos químicos. El aldehído es chungo de entender, pero son compuestos químicos que le dan una sensación de limpieza y frescura al perfume. Es lo que es una especie como de molécula que lo que le brinda es sobre todo estabilidad al perfume y esa sensación de limpieza sin oler a limpio. O sea, sé que es raro, pero más o menos va por el estilo. Otra razón por la que Chanel número 5 es importante es porque fue promocionado por Coco Chanel de una manera muy innovadora para aquella época. Coco Chanel fue la primera diseñadora en asociar una fragancia con su marca y en utilizar el marketing y la publicidad para promocionar el perfume. No sé si recordáis a Marilyn Monroe, en la cual decía que una mujer que no usa perfume no era mujer. O sea, una mujer debía usar Chanel número 5. Porque si no, es que no estabas vestida, no estabas terminada de arreglar. Fijaos lo importante que fue Chanel número 5 en la historia del perfume. Como perfume, el perfume como es un objeto de moda. Debes perfumarte cuando vas a vestirte. También Coco Chanel, ella creó una campaña publicitaria muy exitosa para Chanel número 5, en la que incluyó una serie de anuncios en revistas de moda,
un cortometraje con la actriz Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue una parte muy, muy importante en el marketing de Chanel número 5. Yo diría que parte del éxito de Chanel número 5 fue gracias a Marilyn Monroe. Chanel número 5 como algo... una innovación brutal y que toda mujer de cualquier clase social querría un frasco de Chanel número 5 en su casa, en su tocador. Chanel número 5 se convirtió en uno de los perfumes más populares y ha sido usado por muchas celebridades influyentes a lo largo de los años, y que a día de hoy sea un perfume que todavía se vende y que es clave para la industria del perfume. Además, Chanel número 5 ha sido reformulado y relanzado varias veces, manteniéndose como uno de los perfumes más vendidos del mundo. Da igual que lo cambie. En resumen, Chanel número 5 es un perfume muy importante en la industria de la perfumería por su innovadora elaboración, sobre todo por meter en lo que serían los aldehídos, y sobre todo su innovador marketing, y se ha convertido en un icono de la moda y de la cultura popular. O sea, Chanel número 5 posiblemente sea uno de los perfumes más importantes de la industria de la perfumería. ¿Y por qué os he contado esto sobre Chanel número 5? Bien, Chanel número 5 es posiblemente el ejemplo más fácil de todo lo que llevamos de podcast. ¿Por qué? Porque Chanel número 5 fue innovación, usó el marketing muy bien, usó un frasco llamativo, usó celebridades, le puso nombre a su fragancia y sobre todo creó un estatus social, el hecho de que un perfume se debe de usar, si no se usa es que no estás vestida, no eres mujer, etcétera. Es decir, crear necesidad de que un perfume debe estar siempre en una casa. Y sobre todo, el crear un nombre. Chanel número 5. ¿Quién no conoce Chanel número 5? O sea, ¿quién no conoce el frasco de líquido dorado de Chanel número 5? El también usar elementos químicos artificiales, como los aldehídos. Fue una innovación. O sea, todo lo que hemos estado hablando, Chanel número 5 prácticamente recoge todo o cada uno de la importancia del perfume. Por eso, Chanel número 5 pienso que es uno de los perfumes más importantes de la industria de la perfumería, sin duda. Y esto se debe a que la perfumería y el marketing tiene una relación muy, muy estrecha en la industria del perfume. Es un ejemplo, por ejemplo, el marketing de influir en la producción, en la percepción del producto y en las decisiones de compra. El simple hecho de usar un actor, usar una actriz, una modelo, usar un cantante, que ahora mismo está muy de moda usar cantantes en la perfumería. En ese sentido, la promoción y la publicidad del perfume es crucial para su éxito. Las marcas de perfume invierten grandes y grandes cantidades de dinero en campañas publicitarias, en anuncios de televisión, en fotos para revistas, en promocionar sus productos, generar interés en el consumidor. Eso es lo que quieren. También utilizan embajadores de marca, celebridades, modelos famosos, como he dicho anteriormente. O sea, a día de hoy, un perfume icónico es raro que no haya una celebridad al lado. O sea, es que antes de lanzar el anuncio de un perfume, tienen que buscar a la celebridad perfecta para poder venderte el perfume. O sea, lo hemos estado viendo hace poco, como por ejemplo Burberry Goddess. No se han, o sea, han buscado antes a la modelo antes de lanzar el perfume. Son tendencias el hecho de decir fulanito o fulanita es la imagen del nuevo perfume de tal. Ya no solamente es para ventas del perfume, sino también como una especie de... una especie como de
de sueño, no sé, o de sueño o algo también para la persona que va a representar la imagen de ese perfume. Es como... Me ha tocado, soy el elegido. Soy el elegido de Chanel, soy el elegido de Jean Poultier, soy el elegido de Carolina Herrera, ser la imagen de tal perfume. Y a todo esto, después de hablar de Chanel número 5, ¿cuáles fueron los perfumes más importantes de la historia? Remontando que en el siglo XIX, en la época de grandes cambios de la perfumería, de grandes avances de la tecnología, ya empezaron a surgir grandes perfumistas y sobre todo casas de perfume reconocidas a nivel mundial como Guerlain, Creed, Caron. O sea, estas casas de perfume son icónicas a día de hoy. Son icónicas. ¿Quién no conoce estas casas a día de hoy? O algún perfume de ellos. En 1889, Aimé Guerlain, hijo del fundador de la casa Guerlain, produjo su primera obra maestra, que fue una auténtica revolución, que fue el perfume Jiki. Jiki fue el perfume padre de lo que se le considera como la perfumería moderna. De hecho, fue calificado como el primer perfume moderno de la historia. Y es que su composición fue la primera composición que recibió específicamente de la definición de perfume, y también fue la primera fragancia unisex de la historia de la perfumería. Llega el siglo XX y el XX fue uno de los grandes cambios de la perfumería. Con la aparición de nuevas familias olfativas, la creación de fragancias icónicas se convirtieron en clásicos de la perfumería de aquella época. Y uno de los primeros perfumes importantes del siglo XX fue Chypre de Coty, lanzado en 1917. Esta fragancia introdujo la familia olfativa Chypre por primera vez en el mundo de la perfumería, y esto fue una combinación de notas de bergamota, musgo de roble y pachuli, y se convirtió en un referente de la perfumería, y a día de hoy de la perfumería moderna es una familia olfativa, la familia olfativa Chypre. Fijaos lo importante que fue Chypre de Coty para el mundo de la perfumería en el siglo XX. En 1921, por ejemplo, otro de los perfumes más icónicos fue Chanel número 5. Otro perfume muy importante para la época fue Shalimar de Guerlain, lanzado en 1925, y aquí fue una fragancia oriental caracterizada por sus notas de vainilla, incienso y ámbar. Y hay que reconocer que Shalimar es una de las fragancias más emblemáticas de Guerlain. Y aparte fue una auténtica innovación en la perfumería. Estamos hablando de un perfume súper oriental. En la llegada de 1930, la casa de perfumes Caron lanzó su fragancia Tabac Blonde y se convirtió en un referente de la perfumería femenina por sus notas de cuero, tabaco y vainilla. Fijaos bien cómo está cambiando el juego aquí. ¿Os habéis dado cuenta? Un perfume femenino con tabaco, vainilla y cuero. ¿Dónde quedó esas fragancias de flores para mujeres? Porque el siglo XX fue muy importante para empezar a romper ya la barrera en que la perfumería esto era de masculino y femenino. Pues no. Llegaron estos señores y dijeron, aquí se pueden crear auténticas maravillas para ambos. Y no necesariamente tiene que llevar florecitas para las mujeres. También en 1930 se lanzó la fragancia Joy de Jean Patou. Patou, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Que es una fragancia floral que se caracteriza por sus notas de rosa y jazmín. Fue creado como un homenaje a la felicidad y sigue siendo a día de hoy uno de los mayores clásicos de la perfumería. En 1947 se lanzó uno de los perfumes más emblemáticos de Christian Dior, Miss Dior. Es una fragancia floral afrutada que se caracteriza por sus notas de gardenia, jazmín y bergamota. Y se consideró un éxito y se ha convertido también en uno de los clásicos de la perfumería. En 1948 llegó L'Air du Temps de Nina Ricci. Es una fragancia floral que se caracteriza por sus notas de rosa, jazmín y clavel,
Y lo más icónico de esta fragancia es su diseño de botella. Fijaos bien, es una fragancia floral con 3 notas que, bueno, tampoco que sea muy innovador, pero la fragancia se volvió un éxito gracias a su botella, a su frasco, para que veáis lo importante que es el frasco en la perfumería. Otro de los perfumes más icónicos de la industria del perfume, en 1977 llegó Opium de Yves Saint Laurent. Es una fragancia oriental especiada que se caracteriza por sus notas de pimienta, clavo y vainilla, y también se convirtió en un gran éxito, y sobre todo más que éxito, diría que fue atemporal, diría yo. Esto, como opinión personal, creo que fue una fragancia muy atemporal que se rompió todos los cánones de la perfumería, y por eso yo creo que Opium fue una auténtica revolución. Y otro de los perfumes importantes en el mundo de la perfumería, sobre todo de la perfumería moderna, en 1985 con Poison de Christian Dior. Esa fragancia oriental y floral que se caracteriza por sus notas de vainilla, almizcle y miel, también se convirtió en un gran éxito en la industria de la perfumería. Y sobre todo también volvemos a lo de antes. Volvemos al frasco del perfume. ¿Quién no recordó la fragancia de... Poison es una fragancia que lo que te recuerda es el frasco en forma de manzana, vendiendo como el fruto prohibido, envenenado, etcétera. O sea, para que veáis lo importante que es el nombre y sobre todo el frasco en la perfumería. Otras fragancias importantes, por ejemplo, en la perfumería masculina. Anteriormente hemos estado hablando de la perfumería femenina, ahora vamos a hablar de los perfumes masculinos más icónicos. Por ende, en 1966, Eau Sauvage de Christian Dior, que fue una fragancia cítrica y aromática que se caracteriza por sus notas de bergamota, romero y vetiver, y fue una de las fragancias masculinas más clásicas y reconocidas de la perfumería. En 1966 también se lanzó Aramis de Aramis, una fragancia maderada y especiada que se caracteriza por sus notas de sándalo, clavo y patchouli. En 1982 nació Dracar Noir de Guy Laroche, en la cual también... ¿Quién no conoce Dracar Noir? O sea, es una fragancia que si no se la ha olido a tu padre, la has tenido que oler en una barbería sí o sí. En 1988, Christian Dior vuelve a lanzar otro pepinazo, Fahrenheit. Una fragancia maderada floral que se caracteriza por su nota de violeta, cuero y cedro, y que a día de hoy, Fahrenheit, madre mía. O sea, la de fans que tiene Fahrenheit. Otro perfume icónico que se lanzó en 1995, en la cual yo usé durante muchísimos años, Le Mal de Jean Paul Gaultier. Aquí fue literalmente un antes y un después, porque se empezó a usar fragancia, o sea, la fragancia en sí iba con notas de menta, vainilla y lavanda, una combinación que podía ser femenina si se hiciera atrás. Sin embargo, fue una fragancia que olía muy masculina, muy sexy. O sea, Le Mal literalmente fue un éxito entre hombres. Quien no tuviera Le Mal era que no sabías de perfume, o yo qué sé. Pero todo el mundo usamos Le Mal, tío. Y es que es una fragancia que a día de hoy se sigue viendo. O sea, es una fragancia cuando algo se hace bien, se hace bien. En 1996 se lanzó Acqua di Gio de Giorgio Armani. Otra fragancia muy importante en la industria de la perfumería masculina. Y aquí se caracteriza por una fragancia acuática y fresca con notas de jazmín, romero y cítricos. Estos son algunos de los perfumes masculinos más importantes del siglo XX. Me he dejado muchísimos. Simplemente es hacer un resumen, un pequeño resumen de todo lo que ha sido esto, de los perfumes más icónicos del siglo XX. Hasta aquí mi primer podcast de El arte del aroma. Muchísimas gracias a todos aquellos que habéis quedado hasta el final. De verdad, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado este primer episodio piloto. Tranquilo, tengo muchísimas cosas de qué hablar en este podcast. Aquí me puedo explayar bastante. En un vídeo de YouTube a lo mejor quedaría un poco más difícil.
Pero aquí me podéis escuchar tranquilamente, relajadamente, me podéis escuchar en cualquier forma, porque en el coche, por ejemplo, te puedes poner podcast, en el móvil mientras haces ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas que os habéis quedado hasta el final. Espero que os haya gustado este primer episodio piloto. Ya sabéis, podéis seguirme en mis redes sociales, José Gurman, me podéis encontrar tanto en Instagram, TikTok y en mi canal de YouTube. También podéis seguirme en Twitter, si queréis, porque tampoco es que haga grandes cosas en Twitter, simplemente hago criticar. Y básicamente, bueno, lo que todo el mundo entraba en Twitter. Y nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y hasta la próxima.